Ahí está. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la última sesión 2025 del Laboratorio de Estudios Medievales organizado por la Comunidad de Estudios Medievales de Chile. Una instancia que ha sido tremendamente enriquecedora, tremendamente también eh, gananciosa para tanto para quienes han sido público en general, como también para nuestros amigos que han tenido la disposición de presentar sus temáticas, sus ámbitos de estudio, sus intereses de investigación, como también los proyectos y resultados de los mismos. Hoy día nosotros tenemos la tremenda posibilidad y también el tremendo orgullo de poder cerrar estas largas jornadas de 8 sesiones con la presencia de una historiadora. En este caso estamos en presencia y vamos a escuchar a la profesora Ana Luisa Heinz, ya, que es profesora en Historia y Ciencias Sociales, licenciada también en Historia por la Universidad Gabriela Mistral y máster en Estudios Medievales de la Universidad de Navarra. La profesora ha centrado fundamentalmente sus temáticas de investigación en el ámbito de la muerte, las experiencias religiosas relacionadas a la muerte, como también de la danza macabra. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad hace un tiempo atrás de escuchar específicamente esas temáticas que la profesora ha presentado en diferentes actividades académicas nacionales e internacionales. Así que bienvenida, Ana Luisa Heinz. Muchas gracias por aceptar esta invitación y también muchas gracias por cerrar estas largas jornadas, pero también muy, muy enriquecedoras. En el mes de noviembre sabemos que es un mes un poquito ya complejo, agotador, pero estamos cerrando en lo más alto con la presencia tuya. Así que muchas gracias y te Gracias. doy a ti el pase para que puedas compartir con nosotros tu temática del día de hoy. Muchas gracias para mí, pero un placer estar aquí. O sea, siempre es un agrado compartir con todos ustedes, hablando de lo que más nos gusta del mundo medieval. Así que bueno, aquí les voy a contar un poco la historia de Cosvinta y mi historia con Cosvinta. Todo esto parte de una forma bien curiosa porque yo normalmente me he dedicado a lo que es la muerte en la Edad Media, el arte macabro. Esa es como normalmente mi área. La Baja Edad Media, siglos XIV, XV, pero con esta señora me pasó algo bien curioso. Mi historia con ella comienza cuando llego a estudiar a España, un magíster en Historia Medieval, y tenemos diversas asignaturas, y tuve unas asignaturas de Historia Medieval Española. Y empiezo a entrarme en el mundo del reino visigodo de Toledo. Y lo encontré fascinante, porque era un tema que hasta ese momento sabía bastante, de forma bastante sucinta. Y me encuentro con estos visigodos que yo dije, wow, siempre me han hablado de los francos, y sin desmerecer a los francos, los visigodos me están cayendo muy bien. Bueno, y empiezo a ver todo lo que es el legado de la orfebrería y la arquitectura, y me encuentro con una historia que es fascinante, que bueno, a mí me gusta mucho lo que yo llamo como la petite histoire o el cagüín. Esto, me encuentro con una copucha histórica del siglo sexto, que yo digo, pero ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Primero me encuentro con esta mujer que las crónicas la nombran, cosa que no es habitual en este contexto. Las crónicas visigodas en general casi no hablan de las mujeres, pero aquí hablan. No hablan muy bien, pero hablan. Entonces nos encontramos ante una mujer poderosa con una historia que tiene varias versiones, que eso es lo entretenido que tiene, y por eso yo le llamo este Kawin, porque en el fondo es como que según algunos pasó algo, y según otros pasó esto otro, y las implicancias, que es lo importante de lo que ocurre, es tremendamente importante, porque aquí lo que está en juego es la conversión del reino visigodo al catolicismo, nada más y nada menos. Eso es lo que está detrás de la historia de la familia de Goswinta. Bueno, ¿quién es esta mujer? Aquí quise un poco contextualizar lo que es este reino visigodo y cómo se va expandiendo. Algo de eso voy a mencionar cuando hablemos de Leovigildo. Leovigildo fue uno de los esposos de Goswinta y que fue uno de los importantes gestores de la expansión del reino visigodo. El reino visigodo va a terminar, tal como vemos en la última imagen, controlando toda la península ibérica. Pero no siempre fue así. Bueno,
¿Quién es Goswinta? Goswinta, al parecer, fue una mujer de un origen noble. Se cree que que pertenecía a los Baltos. En el mundo visigodo hay dos familias que son las que tienen el linaje más importante, que son los Amalos, como Teodorico Amalo, Trogodo, y los Baltos, que están más vinculados al reino visigodo de Toledo. Esta mujer, al parecer, se cree que podría pertenecer a este clan. Nos encontramos con una mujer que en general las fuentes contemporáneas cuando hablan de ella hablan de una mujer poderosa, pero también hablan de una mujer bastante astuta, bastante cruel en varios contextos y que podría haber estado involucrada en una conspiración gravísima que urdió el hijo y heredero del rey Leovigildo, Hermenegildo, contra su padre. Pero no está tan claro, no está tan claro, porque es la interpretación de una fuente. Ella se habría casado hacia el año 545 con su primer marido, que es Atanagildo. Atanagildo se convierte en rey tras rebelarse contra el rey anterior, que es Ágila. Y para lograrlo, habría concertado una alianza con Liberio, que es uno de los generales del emperador Justiniano. En el reino visigodo, en general, nos encontramos con muchas luchas de poder. El reino visigodo, como regla general, no suele tener una sucesión dinástica, hereditaria del poder, sino que lo habitual, lo legal, era que la sucesión fuera electiva. Y esto genera que a veces algunas familias intenten, con distintas artimañas, mantenerse en el trono por varias generaciones, y también son muy habituales las usurpaciones del poder. Entonces, Ágila había llegado al trono usurpando el poder del rey anterior y a él le va a ocurrir exactamente lo mismo. Y Atanagildo, para lograr hacerse con el poder del reino, va a concertar una alianza con los bizantinos que va a significar perder algunos territorios en la Bética, en el sur de España, entre Cádiz y Murcia. ¿Qué rol tuvo Goswinta en esta primera etapa, en esta primera etapa política que tiene ella, que va a tener varias etapas? Es la esposa, es la madre de sus dos hijas, y no sabemos si ella habría tenido alguna implicación en esta conspiración inicial de su marido contra Ágila, pero bueno, algunos autores como Landis dicen sí, probablemente sí. Por todo lo que va a pasar después con ella, tal vez también ella lo motivó, pero eso es una especulación. Lo que sí sabemos es que ella siempre fue importante como consejera, o sea, su opinión era muy escuchada por su esposo y por el clan al que pertenecía su esposo. Porque cuando él muera, se va a generar un interregno de 5 meses bastante pacíficos para lo que es la historia del reino visigodo. Además, Atanagildo gobernó alrededor de 10 años y muere en su cama, muere de una enfermedad, no muere asesinado, no muere combatiendo con otro usurpador, que es una gracia para lo que es la historia del reino visigodo. Y al parecer, cuando él muere, ella va a ejercer un liderazgo importante en lo que era este clan atanagildiano, entre los magnates que seguían a su marido. Es por lo tanto, por eso, y por lo que vamos a ver a continuación, es la única mujer con poder político en la historia del reino visigodo. De hecho, nos vamos a encontrar que las mujeres mencionadas en las crónicas son ella y después Vado, que es la mujer de Recaredo, pero Vado, la participación que tiene es bastante menor. Vado acompaña a Recaredo en algo súper importante, en el Concilio de Toledo, cuando se concerta la conversión de los visigodos al catolicismo. Al parecer firma las actas, pero después no sabemos nada más de ella. Y en general esto ocurre con las reinas visigodas, son como bastante invisibles. Osvinta no fue invisible. Y eso es lo interesante que tiene. Y de hecho, algo muy importante que ocurre con ella es que
Cuando Atanagildo es rey, Atanagildo concerta unos matrimonios para sus hijas que son importantísimos, que son los matrimonios con los reyes francos. Un paréntesis, Atanagildo va a ser el primer rey visigodo que se va a instalar en Toledo, usando Toledo como la capital oficial del reino, porque hasta ese momento los visigodos solían mantener una corte itinerante. Entonces, con Atanagildo y luego con sus sucesores, Toledo se va a ir consolidando como la capital del reino visigodo hispano. Las hijas de Goswinta y Atanagildo son Brunequilda, también conocida como Brunilda, y Galsuenta. Y ellas fueron comprometidas con dos príncipes merovingios. Las historias de ambas son muy distintas. Brunilda también va a ser una mujer muy importante y muy influyente en la política del reino franco. Ahí tenemos a Gregorio de Tours que nos va a contar todo lo que ocurre con ella. Una vez un colega me dijo que Brunilda era la verdadera Cersei Lannister de la historia. No sé si tanto, pero sí dio bastante que hablar. Brunilda se casa con Sigeberto de Austrasia y va a tener varios hijos, entre ellos Ingundia, que va a aparecer después en nuestra historia, y Childeberto, que es el heredero del reino de Austrasia. Y Galsuinta se casa con Chilperico de Neustria. En esa época era habitual que el reino franco se dividiera entre los hijos del soberano. Entonces tenemos a veces el reino franco dividido en tres reinos, como es en este caso. El rey anterior había tenido cuatro hijos, uno murió bastante joven, y el reino se divide en Austrasia, Neustria y Borgoña. Gontrán de Borgoña es importante aquí porque Gontrán de Borgoña no se casa con ninguna princesa visigoda, pero a él le interesa un territorio que tienen los visigodos, que es la Septimania o Narbonense, que es un territorio del sur de Francia que prolongaba lo que eran las posesiones del reino visigodo de Toledo. ¿Qué era lo que les quedó a los visigodos de su reino anterior, del reino visigodo de Toulouse, que es el primer reino que armaron cuando cae el Imperio Romano de Occidente? Bueno, Brunequilda se casa con Sigeberto de Austrasia y al parecer es un matrimonio bien avenido, tienen varios hijos y ella va a ejercer un rol bastante influyente. El caso de Galsfinta es distinto, porque Galsfinta cuando llega a Neustria a casarse con Chilperico se encuentra con la siguiente situación. Eh, Se encuentra con que Chilperico tiene concubinas y no está dispuesto a dejarlas. Sobre todo una concubina con la que ya tiene algunos hijos, que es Fredegunda. Y Galsvinta durante años trata de convertirse en la mujer oficial, pero no logra que Chilperico deje a sus amantes, no logra tener hijos con él tampoco, y esto lleva a que ella piense en abandonarlo. Y abandonarlo significa también llevarse de vuelta su dote. Y aquí ocurre algo que va a ser importante en todo lo que es la historia de Goswinta y también de su hija Brunilda. Aquí vamos a hablar de Goswinta, porque la historia de Brunilda da para otra historia aparte. Porque Goswinta aparece estrangulada. Y aquí tenemos esta imagen que aparecía en el afiche de esta presentación, donde vemos a la pobre Galsvinta estrangulada. Y al parecer se cree que los gestores de esto fueron su marido y la amante de su marido. Esto va a hacer que Brunilda y su madre, Gotsvinta, hayan jurado la faita, la venganza de sangre. Y esto va a desencadenar un montón de conspiraciones y tragedias, pero que sobre todo se desarrollan en el reino franco. Aquí estamos hablando más de Gospinta y lo que ocurre en el reino visigodo. Y esto para el reino visigodo no tiene tantas implicancias inmediatas. Uno de los autores detractores de Gospinta
que es Orlandis, nos va a decir, esto va a hacer que la reina desarrolle un visceral odio contra los católicos, porque siempre la va a presentar como una arriana acérrima que quiere oponerse a los católicos. Y de hecho vamos a ver que más tarde hubo una persecución a los católicos en el reino visigodo de Toledo, pero tuvo un contexto político, que es la rebelión del Menegildo, por supuesto. Bueno, en el caso de Brunilda, la historia de ella va a terminar con varios problemas, no nos vamos a meter aquí mucho en eso, pero todo muy vinculado a que ella va a enfrentarse a su cuñado, va a conspirar contra el cuñado, su marido va a morir joven, ella va a querer ejercer la regencia del hijo y heredero, pero no la van a dejar, entonces ahí eso va a traer un montón de historias para el reino franco. Nos interesa más saber lo que pasa con su hija, con Ingundia o Ingundis, porque Ingundia va a terminar siendo la esposa de un heredero al trono visigodo. Bueno, cuando Goswinda enviudó, ya les conté, ella al parecer lidera las facciones que eran partidarias de Atanagildo en este interregno de 5 meses que se produce. ¿Por qué se demoran tanto en escoger un nuevo rey? Hay varias especulaciones. eh, la política de esa época involucraba a varios países, lo que ocurría con los francos, lo que ocurría con los bizantinos, lo que ocurría con los lombardos. Todo está aquí relacionado. Cada paso que daba uno de estos reinos debía ser muy cuidadoso porque implicaba las relaciones que tenían entre ellos. Finalmente, los diversos magnates godos deciden escoger a Liuba. ¿Quién es Liuba? Liuba es un visigodo, guerrero, muy destacado en la defensa de la Septimania o Narbonense, que es un territorio que se ve amenazado por el rey Gontrán de Borgoña. Al parecer, no quisieron escoger a alguien del clan atanalgildiano para que no se produjeran conflictos entre ellos. Escogieron a alguien como... Pero esa es una de las posibles versiones de por qué lo habrían escogido. Liuba se queda en Septimania. Es el rey del reino visigodo, pero se queda en Septimania. Pero tiene un hermano que va a destacarse como un gran guerrero, Leovigildo. Leovigildo había participado en las campañas de defensa de la Septimania y él va a ser asociado al trono por su hermano Liuba. Ser asociado al trono significa que es su brazo derecho y es su heredero. Lo de asociado al trono es una figura política que encontramos precedentes, por ejemplo, en el Bajo Imperio Romano. Aparecen hay algunos ejemplos, por ejemplo, en la dinastía de los Antoninos encontramos esto de los asociados al trono. Hay varios ejemplos, pero la idea es como que el heredero ya esté asegurado para que no se genere después un problema, una disputa con las sucesiones al trono. Y escoge a Leovigildo, que es un guerrero destacado. Y Leovigildo decide concertar una alianza con el clan atanagildiano, casándose con Goswinta. Entre las cosas que se dicen de Goswinta, además de su importante linaje, y de hecho una de las cosas que vendría como a comprobar este linaje de Goswinta es esta posibilidad de poder casar a sus hijas con los reyes francos. Se dice también que Goswinta habría sido la custodia de un tesoro real durante la época del Interreino. Entonces tendría muchos recursos que serían de gran utilidad para Liuba y Leovigildo. Y esto viene también a legitimar la posición de Liuba y Leovigildo. Además de que trae consigo, por su parentesco, una alianza con los francos. Aunque hay que hacer un paréntesis porque es una alianza con Brunilda, con Austrasia.
porque con Neustria las relaciones están cortadas y con Borgoña nunca van a ser buenas. Pero bueno, tiene uno de los tres reinos francos a su favor. Ellos se casan entonces, es un matrimonio al parecer absolutamente por conveniencia, es un matrimonio que ocurre cuando Goswinta tenía más de 40 años, por lo tanto no se esperaba que hubiera descendencia de ese matrimonio y es una alianza política. Leovigildo, unos años después, se va a convertir en el rey. Y cuando ya quede él como el único rey, tras la muerte de su hermano Liuba, va a asociar al trono a sus dos hijos, Recaredo y Hermenegildo. No se sabe quién fue la primera mujer de Leovigildo. Aquí también hay un montón de especulaciones, pero en realidad no sabemos nada. No sabemos si estaba viva, si estaba muerta, quién era, nada. Aunque se cuentan ahí un montón de cosas, pero no sabemos nada. Y estos niños, cuando son asociados al trono, son pequeños, son niños de 9 y 7 años. Chiquititos. Entonces, lo de asociarlos al trono es como para empezar de a poquito a prepararlos para ser herederos. No es que les vayan a entregar todavía ningún territorio. Y luego, además, se concerta un matrimonio, un compromiso. Todavía matrimonio no pueden, pero son muy chicos. El mayor, que es Hermenegildo, se va a comprometer en matrimonio con una de las hijas de Brunilda, con Ingundia, que en ese momento era muy chiquitita. Entonces ese matrimonio se va a concertar varios años después, cuando los contrayentes ya tienen edad para casarse. Igual, para nuestros parámetros, se casan bastante jóvenes. Estamos hablando de que ellos se deben haber casado cuando tenían Hermenegildo unos 15 años e Ingundia unos 12 o 13 años. Son chicos, son muy jovencitos. Mientras esto ocurre, nos vamos a encontrar que el gobierno de Leovigildo es un reinado muy exitoso, va a lograr conquistar el reino suevo, va a lograr sofocar diversas revueltas que hubo en la península ibérica organizadas por los astures y los vascones, que históricamente habían sido los territorios más rebeldes, incluso en la época de la conquista romana. Y además va a empezar a fortalecer el poder monárquico porque va a empezar a introducir rituales de coronación y símbolos del poder real. Va a inventar una corona, va a introducir todo un ceremonial. Todo esto lo van a ir imitando del Imperio Bizantino, del Imperio Romano de Oriente. Y a su vez el Imperio Romano de Oriente también había ido incluyendo esas tradiciones de influencias orientales, porque del Imperio Romano nunca hubo corona ni un ritual de coronación tal como lo entendemos nosotros. También va a ser importante una labor de legislación importante, va a crear el Codex Revisus, que va a hacer una legislación en común para todo el reino, porque inicialmente en el reino visigodo había como una disociación, leyes para los hispano-romanos, leyes para los visigodos, y él es el gestor de la unificación del reino también en ese aspecto. Entonces es considerado por los expertos en historia visigoda como uno de los grandes reyes que tuvo el reino visigodo de Toledo. Pero aquí se nos va a complicar la cosa cuando se desarrolle este matrimonio. Tenemos los territorios, todos los territorios que están en naranjo son los territorios que Leovigildo logró incorporar. Él recibe lo que vemos en morado, comienzos de su reino. Y los territorios que tenemos en azul son los que en ese momento todavía controlaban los bizantinos, que eso en gobiernos siguientes van los visigodos a lograr conquistarlo. El mayor problema que va a tener en su reinado va a ser la famosa conspiración de Hermenegildo. ¿Qué es lo que sabemos de esta historia? Sabemos que Ingundia va a llegar con un séquito, princesa franca, a casarse con Hermenegildo. En el camino va a reunirse con el obispo de Agde
Fromilius, quien al parecer la dejó bastante bien aleccionada. Usted es católica, usted debe permanecer católica, no permita que los visigodos la conviertan al arrianismo. Y ella cuando llega a Toledo es muy bien recibida por Goswinta. Goswinta es su abuela, pero Goswinta siempre se nos va a describir como una mujer que es muy defensora de la fides gótica, del arrianismo, porque aquí hay un tema importante con el arrianismo. El tema de defender tanto el arrianismo no es solamente, no solamente lo podemos explicar como un fanatismo religioso, por lo que dice Orlandis, porque se había picado con los católicos porque le habían matado a la hija, sino que hay un tema de identidad. Hay un tema de identidad goda con el arianismo. Y habitualmente en los matrimonios reales, cuando una princesa llegaba a casarse con un futuro rey, lo habitual era que la obligaran a convertirse a la fe de su futuro esposo. Y ella se niega a hacerlo. No quiere abjurar de la fe católica, no quiere recibir un nuevo bautismo en la fe arriana, porque esa era una de las fórmulas para hacerlo. Y al parecer hubo un grave conflicto entre ellas. ¿Qué tenemos? Ya aquí parten las versiones. Gregorio de Tours nos describe unos maltratos horrorosos, que le habría tirado el pelo, que le habría lanzado a una piscina, que le habría gritado de todo. Juan de Víclano es más escueto. Dice, hubo un conflicto familiar. Lo que no tenemos idea es cuáles fueron las reacciones de las otras personas de la familia. No tenemos idea qué opinó el novio, Hermenegildo, ni el suegro, Leovigildo. Solo sabemos que hubo un conflicto entre las dos mujeres y no sabemos cómo se resolvió. Porque aquí nuevamente nos vamos a encontrar con que ocurre una situación que también se va a prestar para una especulación. Porque poco después de este supuesto episodio, la pareja es trasladada a la Bética, a lo que es la actual Andalucía, o sea, a Sevilla. ¿Y por qué? Para alejar a la joven pareja del conflicto, o lo que parece más plausible es que porque este niño, Hermenegildo, ya tiene 15 años, ya es casi mayor de edad, se acaba de casar, es asociado al trono, entonces ya tiene que empezar a ejercer como príncipe heredero. Entonces, una muy buena forma de hacerlo era que administre una parte del reino. Ahora, la Bética es un territorio complejo, porque hay muchos hispanos romanos, pero en la Bética están muchos partidarios de Atanagildo, el primer marido de Goswinta, porque la rebelión contra Ágila partió ahí. ¿Y qué es lo que habría ocurrido acá? Unos meses después estalla una rebelión en la Bética contra Leovigildo. ¿Por qué? De aquí viene el gran misterio. Este es el gran misterio de esta historia. ¿Por qué fue la rebelión? De hecho, hace algunos meses atrás hablé de eso, hablé acerca de ese tema en las jornadas que tuvimos de si es que era un conflicto político o era un conflicto religioso, que son las dos teorías que barajan los especialistas. Fue, como piensan Gregorio de Tours y Gregorio Magno, el Papa, un tema motivado desde lo religioso, católicos contra arrianos, o, como lo plantean las fuentes hispanas, Juan de Víclaro y más tarde Isidoro de Sevilla, algo político, una rebelión del padre, perdón, del hijo contra el padre, que al parecer sería una secesión, porque nos encontramos que
Hermenegildo nunca va a movilizar tropas contra Toledo, incluso en momentos que podría haberlo hecho, porque cuando estalla esta rebelión, Leovigildo se va a encontrar en el norte sofocando revueltas contra los vascos. Entonces ahí Hermenegildo habría podido avanzar. Ese es uno de los misterios de esta historia. ¿Por qué lo hizo? Y si tomamos la versión de la motivación religiosa, nos vamos a encontrar que en Sevilla él habría tenido dos personas que habrían motivado su conversión religiosa. Por supuesto que Ingundia, su mujer, y San Leandro de Sevilla. Ahora, lo curioso es que San Leandro de Sevilla es el hermano mayor de Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla nunca dice nada acerca de la conversión de Hermenegildo en sus crónicas. Eso puede deberse también a otra razón, pero porque en general para las fuentes hispanas la rebelión del Menegildo es una usurpación y es algo políticamente deplorable, porque en un reino que estaba siendo tremendamente exitoso, este hecho viene a provocar un desastre. Entonces, a pesar de que estos cronistas son católicos, Juan de Víclaro y San Isidoro, eh, podrían haber omitido el tema porque están en total desacuerdo desde lo político con lo que habría hecho Hermenegildo. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí Goswinta? ¿Qué ha pasado con Goswinta? Juan de Víclaro nos dice algo que no sabemos cómo interpretarlo. Habla de que la facción de Goswinta habría tenido algo que ver con la rebelión. Esa es la traducción, o sea, habla de facciones Goswintae. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Goswinta motivó la rebelión y ahí se nos producen algunas contradicciones, porque si la rebelión hubiera tenido una motivación religiosa, Goswinta ahí no tiene nada que ver porque ella es arriana y esta rebelión habría sido orquestada por los católicos. Si es una rebelión por motivos políticos, ahí podría ser, porque en el fondo el objetivo de Goswinta sería promover que Hermenegildo tuviera más poder político. Ahora, ¿por qué uno dice, pero es ir el heredero? Sí, pero hay otro heredero, está Recaredo. Entonces se especula que puede haber habido una rivalidad entre los dos hijos de Leovigildo y que Leovigildo estuviera favoreciendo más a Recaredo, que era 2 años menor. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta historia? Porque un poco antes del matrimonio de Hermenegildo con Ingundia, Leovigildo funda una ciudad y esa ciudad se llama Recópolis y la habría bautizado con ese nombre en honor a Recaredo. Entonces, por ahí hay una especulación de que habría como un tomar partido por un heredero por sobre el otro y esto habría generado una conspiración en la cual Cosvinta estaría involucrada. Ahora, yo más que eso, yo me quedo más con la teoría de que es la facción de Cosvinta y aquí nos vamos a encontrar con algo súper importante. Ingundia y Hermenegildo no llegan solos a la Bética, llegan con un séquito. Y en el séquito que va con ellos van algunos guerreros francos, que venían en el séquito que Ingundia había traído desde el reino de Austrasia cuando se casó. Y además en la Bética viven todavía muchos partidarios de Tanagildo. Entonces hay personas en la Bética favorables a las ideas de Tanagildo y Goswinta. Entonces, yo siempre he pensado que esta rebelión es más política que religiosa. Ahora, con lo religioso hay un tema que es importantísimo. Yo no, yo creo que puede haber habido, no dudo que Hermenegildo se haya convertido. Yo creo que eso se ocurrió, pero yo creo que el motor de la rebelión es político, pero tomó una bandera de lucha religiosa.
¿qué es lo que va a ocurrir finalmente? Leovigildo se va a demorar en enfrentarse militarmente al hijo. Van a haber unos intentos de negociación que fracasan. Luego, Leovigildo va a intentar algo que era extraño, que es una unificación religiosa tratando de conciliar la fides gótica arriana con el catolicismo. Hace como un híbrido. Los arrianos no creen en la divinidad del Hijo. Entonces lo que hace Leovigildo es declarar que los arrianos ahora sí van a creer en la divinidad del Hijo, pero no en la del Espíritu Santo. Y para la Iglesia Católica esto es igual de herético. Lo que Leovigildo intenta es ganarse adeptos católicos, pero no le va a ir muy bien. Va a ganar algunos adeptos católicos laicos que se van a convertir momentáneamente al arianismo, pero con el clero no le va a ir bien. Eso va a generar algunas persecuciones de las que habla Isidoro de Sevilla contra los católicos, porque en general nos encontramos que los reyes visigodos son bastante tolerantes con los católicos, salvo en este episodio en concreto. Y ahí también va a tejerse la leyenda de que Cosvinta es una de las grandes motivadoras de esta persecución contra los católicos. Y cuando toda esta estrategia fracasa, van a venir las campañas militares. Y Leovigildo va a lograr vencer a su hijo y va a lograr finalmente encarcelarlo, porque lo que va a ocurrir es que su hijo se va a refugiar en una iglesia, en esa iglesia se va a reunir con el hermano para negociar una rendición y es conducido como prisionero, donde finalmente en prisión va a ser asesinado, va a ser ejecutado. Pero es como lo del asesinato de Hermenegildo también es extraño. Fue una ejecución, fue un asesinato encubierto, fue de esta gente que moría en prisión en extrañas circunstancias. Tenemos un nombre, Cisberto. Y de hecho, cuando su hermano Recaredo se convierta finalmente en rey, va a ordenar la ejecución de Cisberto, que es el responsable de la muerte de su hermano. Ahora, ¿quién dio la orden? No lo sabemos. Y aquí es donde viene la leyenda del Menegildo, que es eh, que su principal autor, el que más motiva esta creencia, es Gregorio Magno, que nos va a contar que el Menegildo habría sido motivado a reconvertirse al arrianismo y como se negó a hacerlo, fue ejecutado. Por lo tanto, muere como un mártir. Y esto es súper importante porque el Menegildo se nos va a convertir en un mártir. Y en el siglo XVI se va a convertir en santo, va a ser canonizado. Pero es curioso porque las fuentes hispanas de la época omiten todo el tema de la conversión religiosa y se centran en lo político. Son las fuentes que están fuera de Hispania las que nos hablan de la conversión, Gregorio de Tours y Gregorio Magno. Y mucho más tarde nos empezamos a encontrar con fuentes hispanas que nos hablan de Hermenegildo como mártir y empieza a desarrollarse una tradición de cultos en el sur de España con devoción a Hermenegildo, que es esa tradición la que va a llevar a que finalmente sea canonizado, pero mucho más tarde, mucho más tarde. Entonces se nos muere Hermenegildo, ejecutado. ¿Qué ocurre con el resto de su familia? Porque en todo este tiempo él no solamente estaba casado con Ingundia, sino que ya había tenido un hijo. Y el nombre del hijo es importante también, Atanagildo. Ellos venían a reforzar entonces la unión de estas dos dinastías. Visigoda, la visigoda que es el Hermenegildo, hijo de Leovigildo, sobrino de Liuba, pero
Ingundia no solamente es bisnieta de Clodoveo, sino que además es la nieta de Atanagildo. Y su hijo se llama también Atanagildo. Entonces, este niño tenía un peso dinástico importantísimo. ¿Qué ocurre con Ingundia? Ingundia, al parecer, fue capturada como rehén por los bizantinos. Según otras versiones, habría huido a Constantinopla, pero al parecer iba como rehén, porque los bizantinos en algún momento fueron aliados de Hermenegildo. Hermenegildo acudió a ellos para que lo ayudaran en su rebelión, pero luego Leovigildo logró pactar con los bizantinos, ofrecerles 30.000 sólidos de oro, y esto hizo que los bizantinos se cambiaran de bando. Entonces, eh, parecer esta mujer fue capturada junto a su hijo para ser conducida a Constantinopla. ¿Qué pasa con ella? Ella muere en el viaje. Pero el niño llega a Constantinopla. ¿Qué ocurre con ese niño? No lo sabemos. Se cree que durante un tiempo su abuela, Brunilda, intentó un rescate. Se piensa también que los bizantinos podrían haber tratado de utilizar a este niño como una moneda de cambio, porque los bizantinos querían que los francos los ayudaran en una campaña contra los lombardos. Entonces habrían chantajeado con eh, la tuición de este niño, pero después no se sabe más, así que es probable que el pobre niño haya muerto. Bueno, aquí tenemos entonces distintas fuentes que nos van contando esta historia. Aquí tenemos la versión de Gregorio Magno, el rey Hermenegildo, hijo de Leovigildo, rey de los visigodos. Se convirtió de la herejía ariana a la católica, instruido por el muy reverendo Leandro, obispo de Sevilla, con el que me une desde hace tiempo una íntima amistad. Al parecer, Gregorio era amigo de Leandro, y lo que está dando a entender es que él conoció esta historia de primera fuente, por Leandro. El padre Arriano, Leovigildo, intentó hacer volver a esta herejía, haciéndole promesas para persuadirle y amenazándole para asustarle. Él respondió con firmeza que no abandonaría la verdadera fe ahora que la había conocido. Disgustado, su padre le destituyó de la realeza y le privó de todos sus bienes. Aquí tenemos la versión de Juan de Víclaro. No dice nada de la conversión. Por tanto, reinaba Leovigildo con una paz tranquila, y en general aquí otra cosa importantísima. Juan de Víclaro e Isidoro de Sevilla son grandes partidarios y grandes admiradores de lo que hizo Leovigildo en el reino, a pesar de que sea arriano. Una disputa familiar perturba la seguridad de los adversarios. Entonces eso haría alusión al conflicto entre Goswinta e Ingundia. Pues en el mismo año, su hijo Hermenegildo, asumiendo la tiranía, por culpa de la facción de la reina Goswinta, después de rebelarse, se encerró en la ciudad de Hispalis y hace que las demás ciudades y fortalezas se subleven contra su padre. Entonces termina la historia de Hermenegildo de forma muy trágica, y no mucho tiempo después, unos meses después, Leovigildo cae enfermo y se muere. Y asume como nuevo rey Recaredo. Pero Recaredo decide inicialmente aliarse con Goswinta. Entonces acá de nuevo se nos produce algo extraño con Goswinta, porque ¿qué había pasado con ella todo este tiempo? Entonces uno dice, bueno, si es que es verdad que ella estuvo involucrada en la revuelta con Hermenegildo, habría sido castigada, desterrada de la corte, y si fuera verdad también lo de los maltratos tan fuertes contra la nieta, también habría recibido una sanción. Pero aquí tenemos que cuando cambia el gobierno, cuando asume Recaredo, Recaredo concerta una alianza con ella y la alza como madre real.
Bueno, también puede ser una estrategia política. Recaredo la necesita, porque ella sigue siendo una mujer poderosa por su linaje, por sus riquezas y también por las facciones sobre las que ella todavía tiene alguna influencia. De que Leovigildo muriera, Leovigildo había intentado concertar un matrimonio para Recaredo con una princesa franca, pero que es de Neustria. Pero ese matrimonio no prosperó y cuando Recaredo es coronado, con su madrastra como madre real, se empieza a negociar un compromiso para él con una de las hermanas de Ingundia. Pero tampoco llega a buen puerto, a pesar de que Brunilda estaba de acuerdo, la madre, pero estos niños, Silperico, que es el futuro rey, y todas sus hermanas y hermanos, están bajo la tutela de Gontrán de Borgoña. Y Gortrán de Borgoña no quiere nuevas alianzas con los visigodos. Por dos temas. Porque a él le interesa la Septimania. Y segundo, porque él responsabiliza a los visigodos de lo que ocurrió con su sobrina. Entonces dice, no, no, no. Va a fracasar entonces ese compromiso nuevo. Y nos vamos a encontrar aquí con la gran sorpresa. Recaredo decide convertirse al catolicismo. Nuevamente por influencia de San Leandro de Sevilla. Y hay también unas especulaciones, que esas yo nunca las he creído, de que Leovigildo se habría convertido al catolicismo en su lecho de muerte. Pero para mí eso es más bien propagandístico. O sea, lo que pasa es que lo que va a ocurrir es que para los hispanos, para las fuentes hispanas, ya, voy. Para las fuentes hispanas, el gestor de la conversión del reino es Recaredo. Pero Gregorio de Tours y Gregorio Magno nos van a alzar como eh, el verdadero promotor de la conversión del reino a Hermenegildo y a Ingundia. Ahí tenemos la influencia de la princesa franca para convertir al reino visigodo. Entonces aquí hay unas lecturas más propagandísticas. Es Recaredo el que va a concretar no solamente la conversión de un rey visigodo, sino que también la conversión del reino en general con el famoso Tercer Concilio de Toledo. Y aquí viene la fase final de nuestra Goswinta. ¿Qué ocurre con ella? Goswinta, al principio, al igual que muchos clérigos arrianos, aparentemente se convierte, pero no. Es sorprendida urdiendo la conspiración. Recaredo tuvo que enfrentarse a varias conspiraciones que fueron orquestadas por los arrianos en contra del proceso de conversión y en una de ellas está involucrada Goswinta. Aquí tenemos la cita donde Gregorio de Tours nos habla de esta eh, madrastra que es elevada a la categoría de madre real. Entonces lo que tenemos de interesante con Goswinta es que fue, podríamos decir, tres veces reina de los visigodos, con Atanagildo, con Leovigildo y en los primeros meses del gobierno del hijastro de Recaria. Pero luego es sorprendida conspirando. Y tras la conspiración, ella y el obispo Uldila fueron atrapados. Uldila fue desterrado. ¿Qué pasa con Goswinta? Al parecer se suicidó. Pero no nos queda claro. Esto nos dice Juan de Vicler. Uldila es condenado al destierro, pero Goswinda, que siempre fue hostil a los católicos, entregó su vida en este tiempo. Ahora, para ese entonces Goswinta ya tenía 70 años, sabemos que tenía un ojo totalmente ciego por las cataratas, entonces podría ser que justo murió, sí, podría ser, pero se especula que probablemente se quitó la vida. Bueno, eso es lo que nos ocurre entonces con esta mujer, que es la única mujer que va a estar muy presente en las crónicas
del reino visigodo de Toledo y en general lo que nos cuentan las crónicas es bastante negativo, o sea, nos hablan de una mujer bastante intrigante, poderosa, sí, cruel, muy contraria a los católicos, entonces acá uno podría pensar, bueno, esto también puede ser que su figura haya sido teñida por las ideas de quienes escribieron acerca de ella. Es una mujer con poder, hereje, entonces todo eso puede haberle jugado en contra. Eso es lo interesante de este personaje, además de todos estos misterios que rodean, porque esto involucra una rebelión que tiene una interpretación política, una interpretación religiosa, y en la interpretación religiosa nos encontramos con que un personaje llega a ser considerado mártir y santo. Entonces, eso es lo interesante que tiene toda esta historia. Bueno, ahí les dejo algún listado de las fuentes y de algunos artículos y libros que he leído al respecto. Bueno, ahora espero sus preguntas, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Bueno, ahora abrimos, como siempre lo hacemos, la ronda de preguntas, comentarios, consultas que se desprendan de lo dicho hasta el momento por la profesora Ana Luisa. Así que por favor, adelante, levantando la mano, incluso de manera virtual o de manera tradicional, como lo hacemos. Raimundo Meneghelo, profesora, adelante. Gracias. Bueno, primero, Ana Luisa, gracias por la presentación, por la ponencia. Siempre es bueno recordar ahí a los visigodos, ahí los que hemos estudiado ahí en España. Y tengo, mira, no sé si es una duda o una apreciación, pero estoy pensando en lo que un poco dejas ver, ¿cierto? Que es la tendencia del cronista a hablar mal de un personaje, que bueno, en general es bastante común. Pero mi duda es que si existe, o tú puedes identificar, por ejemplo, acá, sabiendo que los cronistas son muy distintos de una época a la otra, y me especializo en el siglo XII y XIII, Ujú, pero pensando en la figura de la reina Urraca, ujú, ¿cierto? Que también en el fondo es una mujer que entra en conflicto con la Iglesia Católica, es la peor crónica que habla ella, ¿cierto? Sobre compostelana, ¿cierto? Entra en conflicto con un obispo, se le acusa de también ser una mujer ahí, bueno, se le acusa de tener amantes, se le acusa de tener influencia sobre los hombres, eh, y en el fondo lo mismo, ser intrigante, varias cosas más. Entonces, mi pregunta es si en este caso no tenemos viendo también algo parecido, que un poco, ¿cierto? No quiero usar el asunto de misógino, porque es temporal, ujú. pero sí la idea, ¿cierto?, de que en el fondo una mujer como tal no debería reinar o estar cerca del poder. Eso como base de argumentación finalmente. ¿Sí? Has podido ver otros casos parecidos, porque hay otros casos de reinas hispanas, estoy pensando en Leonor, Blanca y otras, ¿cierto?, donde esto no, por estar casadas y estar en el fondo ser buenas esposas, siempre hay buenas referencias. Pero cuando vemos que la reina tiene demasiada iniciativa, habitualmente la crónica es muy dura hacia ellos. Entonces, he podido ver un poco ese fenómeno, analizarlo desde esta perspectiva para este caso concreto. Sí, es que sí, yo tengo la misma percepción que en el fondo efectivamente es una mujer poderosa, es una mujer con carácter, pero claro, de hecho es muy interesante que la forma en la que ella se comporta es muy similar a cómo se comporta Leovigildo, el marido. También va a ser catalogado a veces de que tiene reacciones violentas, de que persigue a los que están en su contra, pero como que él puede porque es el rey y es hombre y ella no, ella es eh, tremendamente intrigante y por ejemplo me llama la atención, sobre todo, Orlandis, José Orlandis, que es uno de los expertos de los visigodos, la odia. Sí, hay un poeta, Venancio Fortunato, en su Carmina Miscelánea, que hace unos poemas donde habla de Goswinta, que es esta reina que tiene,
estas dos hijas que se van a unir con los reyes francos y ella llora porque se le van las hijas del país y luego llora Mm. porque le matan a la hija. Y Orlandes dice, no creo nada, yo creo que él no la debe haber conocido, no creo que Goswinta haya sido una mujer tan emocional y tan buena madre, y es como, oye, o sea, como le mataron a la hija y tú no le crees, o sea, llega a ese nivel. Pero aparte de eso, es súper interesante que después los concilios visigodos de Toledo van a empezar a hacer hincapié en que se legisle que las reinas viudas se vayan a un convento, que no se vuelvan Mm. a casar, porque eso se puede prestar para conspiración. Mm. Y reinas anteriores y reinas viudas del reino franco habían terminado siendo recluidas en un convento y esta no. Entonces, claro, aquí tenemos una mujer que en el contexto de su época se sale de la norma. No me voy a ir al convento, voy a seguir participando en la política de mi reino. Entonces, claro, eh, eso deja bastante que pensar y efectivamente, claro, lo que ocurre con Urraca en el siglo XI es parecido. A Urraca también, a Urraca hay algunas versiones que la muestran casi que como una histérica. Y ahí además con lo de Urraca pasa otra cosa que es interesante, que Urraca se casa con Alfonso el Batallador, que es el rey de Navarra. Entonces las crónicas navarras la destrozan. En Navarra y Aragón la odian. En León y en Castilla son un poco más benévolos. Hay también un tema político. Y aquí pasa lo mismo con Gregorio de Tours. Gregorio de Tours es como el mayor responsable de esta Goswinta villana. Gregorio de Tours es franco, es católico. Para él, su princesita Ingundia es la gestora de la conversión. Entonces, por contraste, la reina de carácter fuerte, que es hereje, tiene que ser la mala. Ahora viene el profesor Ezequiel, ha levantado la mano para hacer una pregunta y después Paz Crobeto. Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Eh, Ah, Ezequiel, sí, perdón. sí, no te preocupes, pues. Entonces, muchas gracias, Ana Luisa, por eh, maravillosa y muy interesante presentación. Tengo dos preguntas conexas, ¿no? Una, a lo mejor como entrando un poco en en aquello de lo que ya estaban hablando, pero sobre todo a la luz, porque vi que ahí cuando nos mostraste la bibliografía, estaba en una de las fuentes que citas, de las bibliografías que citas, el concepto sobre el que quiero preguntar, ¿no es cierto? Que es eh, cómo en las fuentes que tú revisaste se construye la villanía de Goswinta como aberración de género, si es que pasa o no. Porque muchas veces cuando encontramos estas críticas a mujeres fuertes, reinas poderosas, intrigantes, lo que sea, hay una manifestación explícita de decir, se están como eh, pintando fuera de las líneas, ¿no es cierto? Es decir, están contraviniendo el rol que le corresponde a la mujer en el mundo y están actuando como hombres. Y de hecho normalmente se les estudia con ese nombre, no sé, en la Academia Anglo se habla de de una que es virago, ¿no? De una que Sí. actúa como hombre, Mm. que trastorna su rol. Entonces, esa es una primera pregunta. ¿Hay algo de este discurso como de normatización de género en torno al retrato que se hace de Goswinta, como si pasa con otras reinas malas francas en Gregorio de Tours, por ejemplo? Y la otra pregunta que quiero hacerte es como hacia dónde vamos, porque hay una cierta como inferencia que uno puede hacer de lo que tú dices, ¿verdad? Que, por ejemplo, Juan de Viclara e Isidoro de Sevilla le bajan el perfil a el carácter agiográfico y religioso de la rebelión de Atanagildo, de alguna manera en una postura conservadora, ¿no es cierto? En una postura Ujú, como de fidelidad al régimen. Es decir, exacto. un santo todo lo que tú quieras, pero es también Ujú, un rebelde. Por lo tanto, exacto. no le pongamos mucho énfasis, no le tiremos muchas flores, mejor nos quedamos con Recaredo, que hace una conversión menos polémica en ese Tal sentido, cual. ¿no?
Pero, y después nos contaba al final este asunto de que los concilios posteriormente van a determinar que las reinas viudas no puedan, tengan que meterse al convento, que no se puedan volver a casar. La pregunta, en el fondo, en torno a esta cuestión, es hacia qué forma de legitimidad sucesoria se estaba encaminando el Estado visigótico, porque, y esto lo dice Caldelis respecto del mundo bizantino en su libro ya no tan reciente, La República Bizantina, ¿verdad? Cuando tú no tienes formas de sucesión estandarizadas, hay una serie de locus donde vive la legitimidad, uno de los cuales es ciertamente la reina viuda. Es decir, una de las maneras de acceder al trono que son legítimas, y de hecho en Bizancio pasa así por lo menos una vez, acordémonos del caso del emperador Anastasio, Ujú. justamente casándose con la reina viuda. Pero hacia dónde lo estaban llevando, cuál era como el estándar áureo hacia el que los concilios de Toledo estaban tratando de llevar esta lógica de sucesión para la gobernabilidad. Gracias. Gracias. Sí, yo tengo la sensación de que ese fue el gran desafío de los visigodos y yo siento que nunca lo lograron, porque ellos hablan de esta sucesión que debe ser electiva por tradición germánica, pero hay varios intentos de armar dinastías y este es uno, pero este es uno que es como una doble dinastía, porque está Taragildo, muere, reina viuda, continuidad con una nueva dinastía. Y luego aparece la figura de este niño pequeño que viene como a mezclar las dos dinastías, pero todo eso queda, se desarticula. Luego Recaredo continúa lo que es la dinastía de Leovigildo, tiene un hijo que es Liuba y le pone Liuba a su hijo. Y finalmente Recaredo no se casa con ninguna princesa franca, lo que él hace es legitimar una unión previa que él tenía con una concubina que es Vado, y al parecer ya tenía un hijo con Vado, que es Liuba, eso por las fechas de la edad del niño se cree que él ya había nacido, se casa con ella y tiene a Liuba, o sea, viene como a tratar de decir, yo soy de la misma dinastía de Liuba y Leovigildo, pero ese niño después es derrocado. Entonces, y ahí nuevamente van a empezar a aflorar de nuevo las luchas dinásticas, y eso va a ser como la tónica del reino visigodo hasta el final. De hecho, cuando el reino visigodo se acaba, se acaba en un contexto también de luchas internas. O sea, obviamente se produjo la invasión musulmana, pero hay un contexto de luchas internas, además. Perdón, Entonces, quiero, si puedo hacer como ujú, una precisión de la pregunta, a lo mejor. Este cuento del morbo gótico, ¿no es cierto? sí, Hay una frase en inglés que se dice, it's not a bug, it's a feature. Es decir, esto no es un problema, sino que es así que funciona el sistema, ¿no? ¿Verdad? Cuando llegaron los cruzados a Constantinopla alegaban que los bizantinos eran unos desleales justamente porque se rebelaban, derrocaban emperadores, y lo que se ha encontrado, por lo menos en ese caso, es que así funciona la democracia. Esa es la manera en que vive la república de manera tardía. Y tú decías al principio que por tradición, ¿cierto? Las monarquías germánicas tempranas son monarquías electivas, ¿no? Entonces, yo derroco al rey, castro al otro, meto a este preso, la mando al convento, me caso con la viuda, adopto al conjuraban, hijo. claro. Son todas configuraciones posibles de un ejercicio de sucesión que, claro, desde el punto de vista de la monarquía medieval tardía, con derecho divino de nacimiento, con ordenamientos sucesorios dinásticos estrictos, parece aberrante, pero pucha, a lo mejor funcionaba. ¿Tú crees pero esto es lo que pregunto en el fondo? eh, a lo mejor los concilios como cuál es la ideología sucesoria que los concilios están tratando de imponer y de dónde viene. Porque si Bueno, ahí yo creo es, que San si, Isidoro es si- importante. es que si es sucesión por herencia, así como monarquía tardomedieval, plantagenetesca, digamos, Ujú. o capetina, sorprende de todas maneras, porque esa no es la lógica temprano medieval que yo sepa en ningún lado. Me corregirán los colegas que están un poco menos encerrados en su burbuja que yo.
Perdón, Claro, claro, yo creo que el que mejor habla de todo este tema es San Isidro de Sevilla, que dice claramente, el rey es el que se comporta como rey, y para mí eso es la clave. La traducción al latín, espantosa, lo sé, pero bueno. Eh, Porque en el fondo está la idea de que el rey tiene que ser un buen gobernante. Y cuando el rey no está gobernando bien, su gobierno es interrumpido. Eso es una idea que está muy presente. O sea, es lo que pasó con Ágila. De hecho, a Tanagildo, que acaba con el gobierno de Ágila, nadie le llama tirano, porque se consideró que el tirano era, el mal rey, era Ágila, no Atanagildo. Y Atanagildo muere de viejo o enfermo. Y luego, con Leovigildo, nos ocurre que alguien trató de usurparle el trono, ese alguien es llamado tirano, por muy santo que era, pero esto las fuentes hispanas lo condenan. Es como, ¿cómo vienes a entorpecer un buen gobierno? Yo creo que ahí está la clave, que ellos querían buenos gobiernos, más allá del tema dinástico o el tema electivo. Es como con la idea, con la interpretación que yo me quedo. No sé si claro, y lo otro que habría que agregar, ¿no es cierto?, es que es una rebelión fracasada, ¿no? es una rebelión Es fracasada, que decir, eso es súper es, importante. es muy importante, porque por supuesto que estamos hablando en el contexto de unas, como lo conversábamos la otra vez, no me acuerdo con quién, como de unas teologías de la victoria, ¿cierto? Es decir, ¿por qué si esta rebelión enarbola la verdadera fe, por qué fracasa? ¿Por qué Dios Claro. deja que, eh, que Hermenegildo sea derrotado y eventualmente muera? Muchas gracias, ahora sí me callo. Disculpa, Paz. Y de hecho, eso último, que sea una rebelión fracasada, es también puede ser una de las razones del por qué el mutismo con respecto a la conversión de Juan de Víclaro e Isidoro. Porque por mucha bandera católica que tuviera la rebelión fracasa y ellos consideran que Leovigildo era un buen rey. Entonces después dicen, bueno, pero después llegó Recaredo, que también fue buen rey, y además se convirtió. Así que él es nuestro conversor. Mm. Y con respecto a lo que me preguntaste antes, de este relato del rol de la mujer, claro, efectivamente yo siento lo mismo, que es lo que me he encontrado con esta investigación. En general, los historiadores eh, más antiguos, de aquí podríamos hablar de Orlandis, no tanto de Thompson, eh, si una Mancioisla, por ejemplo, beben de esta versión de Gregorio de Tours y de hablar de esta Goswinta como más villana. En cambio, los historiadores con trabajos más recientes empiezan a dudar de la figura de Goswinta como una figura tan negativa y empiezan a dudar acerca del maltrato y de toda esta leyenda negra en contra de ella. Y aquí yo digo, bueno, esto me recuerda a otras mujeres, me recuerda a Teodora, y también de Teodora se dice de todo, el mismo Procopio de Cesarea dice de todo, pero después nos encontramos con que Teodora también es una tremenda reina con unas agallas espectaculares, muy preocupada por los más necesitados, o yo también tengo de repente la misma sensación que esto le habría ocurrido a otra de mis reinas, que en realidad no era reina, consorte, emperatriz consorte, Livia Drusila. Que también hay como toda una leyenda negra en torno a ella, muy novelada, por cierto, pero ahí también está de repente esta tendencia de mirarla como una mujer intrigante, manipuladora. Y uno dice, ¿habrá sido tan así? Bueno, esa es como una de las interrogantes que me surgen con toda esta historia y, por supuesto, el tema de qué está detrás de la rebelión de Hermenegildo. Eso es interesantísimo. Le damos el pase a Paz Crobeto, porque había levantado la manito para hacer Sí. su Hola, ¿se pregunta. escucha ahí? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Por motivo de salud no voy a mostrar mi cara, que estoy con un resfrío pero terrible.
Pero la Coqui me conoce. Un gusto, Coqui, Sí. siempre escucharte. Yo estoy un poquito alejada de este mundo, pero quiero tomar el último punto y en realidad nosotros igual estudiamos un poco el tema de la mujer, en parte, pero en épocas muy diferentes. A mí me gusta un poquito más el siglo XII en adelante. Y me llama también la atención eso que mencionabas de la diferencia de trato de José Landis versus otros autores, que es lo que me pasó a mí cuando me tocó contrastar a Pernú con Duy, el trato de la mujer en el Ah, siglo XII, que ahí eran pero diametralmente opuestas las posturas. Y ahí hacerte la pregunta si estos nuevos como antecedentes que te han surgido, porque súper de acuerdo con lo que mencionabas tú, que primera mitad hasta más o menos 1970, la historiografía tiene una postura un poquito más negativa sobre la mujer y empiezan a salir estudios nuevos que van mostrando que habían fuentes en la época, el problema es que no se han encontrado o no se han tratado de la forma que deben tratarse y la han tratado exclusivamente hombres. Entonces, se ha abierto todo este nuevo camino del mundo de que existían fuentes suficientes para conocer a las mujeres y que es lo que me llama a mí también la atención en este tiempo. ¿Eso te ha hecho de manera a verte replantearte tu postura sobre las mujeres que has estudiado o no? sí, porque ocurre efectivamente eso, que, por ejemplo, con las mujeres que no nos encontramos nunca problemas son con las mujeres que en general están apegadas a la fe católica, promotoras de iglesias o regentes que van a ser, se van a encargar de la educación de sus hijos y que su figura como regentes no va a causarle conflictos al resto. Y en general, ahí lo religioso es importante. Normalmente cuando no tenemos estas figuras como más conflictivas, es porque tienen de su parte el clero. Esa es una de las cosas que yo he visto. No sé si estoy generalizando mucho, pero eso a mí inmediatamente me aparece. Así como tiene el clero de su parte, sí, está bien evaluada. De alguna forma está siendo díscola y ahí empiezan las críticas, aunque hay algunas que van a lograr sobrevivir a toda crítica, como la figura de Leonor de Aquitania, que es una figura que, bueno, pero es porque ella supo trascender en otras áreas también. Entonces, pero el tema de las mujeres en política sí, genera muchas veces estas lecturas que uno dice, ¿habrá sido tan así o no? Y esto ocurre después también en otras épocas de la historia, también nos va a ocurrir. Mujeres que se nos cuentan distintas versiones acerca de ellas. Estoy pensando, por ejemplo, en Catalina de Rusia, tremenda estadista, pero también hay un montón de rumores acerca de ella. Bueno, hay otras mujeres que gobernaron que no tuvieron tan, gobiernos tan exitosos, por ejemplo, Isabel II de España, que bueno, ahí los rumores son... En cambio, una Isabel la católica en general es bastante auspiciosa, tiene al clero de su parte, y con ella pasa al revés. Con los reyes católicos nos está pasando un poco al revés. En general, había todo una alabanza hacia ellos y ahora como que empezamos a cuestionar ciertas cosas. Bien. Bueno, yo voy a tomar la palabra solamente para un par de comentarios y reflexiones de esta diferencia respecto a cómo es visto de alguna manera o relatado todos estos procesos desde las fuentes que son de alguna manera, especialmente las fuentes francas versus las fuentes hispanas. Y a mí me parece bien curioso que posiblemente la mirada, por ejemplo, de Gregorio de Tours con respecto a la situación goda, primero yo creo que hay que entenderlo desde el punto de vista que Gregorio de Tours cuando escribe sus crónicas, fundamentalmente lo que busca es justificar eh, el mundo franco como pueblo Exacto, elegido, ¿ya? En primer lugar, porque nunca exactamente. pasó por el arrianismo, nunca fue hereje, pasó del paganismo al catolicismo niceno. Y en ese contexto, cuando yo recuerdo que de alguna manera cómo presenta, cuando él introduce la figura femenina dentro de la historia francorum, o la historia de los francos en términos generales, la incorpora por una mujer como una promotora del catolicismo. Y eso es interesante.
Y podría ser que de efectivamente. alguna manera también se rescata la figura de esta reina Goda como contrapartida, de alguna manera justificando también por qué el pueblo godo tiene menos, podríamos decir, fama dentro de este pensamiento cristiano en que la mujer normalmente es la promotora, es la que adelanta los procesos de cristianización, y este Tal cual. pueblo, en definitiva, que es arriano, que ha sido hereje, que ha sido vencido también por el mundo franco, la figura de la mujer acá no cumple esa función de adelantar el cristianismo, sino más bien el de la rebeldía hacia el cristianismo. Y creo que eso también hay que entenderlo desde un punto de vista de esa clave discursiva que trata de darle mayor prestigio al mundo franco versus al mundo godo. Y porque también sabemos que esta idea de esta costumbre que también resaltan mucho los cronistas francos con respecto a la tendencia del mundo franco de asesinar a sus reyes, eh, uno Totalmente. revisa en definitiva también la historia franca y sucede lo mismo, Es pero tampoco tremenda, no es sí. destacado. Entonces allí de alguna manera hay cierta estrategia discursiva para poner en sobremanera las distinciones entre el mundo franco y el mundo godo. Y en ese sentido, yo creo, y esto podría ser una postulación, no sé lo que tú piensas, que la figura de esta reina Goda, en definitiva, es también la forma en que se ilustra o es rescatada dentro de las crónicas, tiene que ver también con esa estrategia discursiva, ¿ya? De justificación, más allá del mundo puramente visigodo, el mundo franco, cómo se posiciona frente, y las diferencias que existen del mundo franco frente al mundo godo. No sé si ¿estás de acuerdo con esa hipótesis Totalmente de totalmente? acuerdo, sí. Sí, porque en el fondo aquí tenemos a una heroína que es Ingundia, que es una niña pequeña, una adolescente que se enfrenta a esta abuela poderosa, no se quiere convertir y logra igual ella convertir al marido y que lidera una rebelión versus la reina hereje goda villana. O sea, los Claro, francos es como los francos son los buenos, los godos son los malos en el fondo. Es como, y más que buenos o malos, el reino godo es el reino, perdón, el reino franco es el reino poderoso, el reino cristiano, el primero en convertirse al catolicismo. Entonces, sí, sí, hay mucho de propagandístico ahí y efectivamente, claro, Gregorio de Tours es el principal promotor de la figura negativa de Goswinta. Los hispanos no le hacen mucho caso. claro, Son claro. puro fan Y de también, Víclaro, sí. y también considerando que Gregorio Tours también bebe en cuando incorpora a la mujer dentro de esta lógica, por ejemplo, en la conversión de Clodoveo, finalmente lo que está haciendo es reeditar también la historia de Constantino en cierta medida. Exacto. Entonces Y de allí hecho, también habría que hacer como un poco la genealogía de estos arquetipos históricos y cómo se van adaptando y cómo también van construyendo una otredad en exacto, que es la justificación de mi propia existencia o mi propia identidad, y que justifica también mi posición histórica dentro del relato de la cristiandad universal en cierta medida. Así que exacto. a mí me parece Y de que bien interesante esa, como la utilización política del discurso respecto a la mujer, considerando esa cosa que va más allá del propio reino, sino que una relación también de competencia, de prestigio, ya sí, dinástico entre el mundo franco especialmente y el mundo godo. sí. Y de hecho también eh, hay, hay una búsqueda de un paralelismo, pero eso es más forzado, porque hay un cronista que nombra a Hermenegildo como mártir, y antes de Hermenegildo nombra a un hijo de Constantino como mártir, y hay también esta idea, es como una leyenda, porque eso sí que es leyenda, porque eso sí que no hay como muchas pruebas de eso, de que Leovigildo probablemente se pudo convertir en su lecho de muerte. Entonces ahí también hay como una especie de comparación forzosa de Leovigildo con Constantino, pero que es más forzosa, y también esta idea de que Constantino fundó Constantinopla, Leovigildo fundó Recópolis. Entonces, Eso, claro, eso, claro. nuevamente aparece también ahí esa propaganda como tratando de Sí, emularse con Constantino. Con Clodoveo es mucho más notorio. O sea, la claro. historia de la conversión de Clodoveo con la de Constantino son mucho más parecidas. Sí, sí, bien interesante eso. Justamente cuando tú comentaste esto de la fundación de la ciudad por parte de Leovigildo, inmediatamente se me vino el tema de que bajo las categorías romanas el que fundaba Civitas era el emperador. Y entonces Claro, eso también es
una tremenda señal de alguna manera también del reino visigodo de un cierto nivel de independencia con respecto al mundo bizantino y de una tendencia hacia la autonomía política, diciendo como, mira, Exacto. nosotros ejercemos de alguna manera también el poder político por las leyes, también una cuestión puramente que también estaba asociado al mundo imperial romano. Segundo, fundación de ciudades. Tercero, acuñación de moneda, que Sí, también son efectivamente. signos, son los signos típicos de cierta autonomía imperativa de estos grupos, que dan cierta conciencia también de independencia respecto a otra unidad política que ya estaba fuertemente presente en el sur de Hispania, que era el tema, y que de alguna manera Hermenegildo también había establecido relaciones con el mundo bizantino para Sí. Y también acuñó moneda derrotar también. Sí, a Leovigildo. Así que efectivamente. es muy interesante la historia goda y cómo de alguna manera se van integrando estas ideas de signos de poder y señales de poder en toda la construcción del discurso. Otra cosa que tal vez también sería interesante, bueno, no creo que sea tan interesante, porque esta discusión que tú comentabas entre que si era una rebelión política y una rebelión religiosa, ¿Mm? tal vez esa disección entre esas dos tesis podría incluso uno cuestionarla, porque en definitiva, si uno revisa, por ejemplo, los concilios de Toledo, tú te das cuenta efectivamente que el concilio de Toledo es un concilio nacional, entre comillas, nacional, Efectivamente. o regional, que podríamos decirlo, pero Claro. que gran parte de las discusiones del concilio son de carácter político. Son políticas, Y efectivamente. son incorporados los obispos porque recordemos que los obispos tienen una importancia muy relevante, especialmente en el gobierno de Leo Vigildo, con respecto a la organización política y administrativa del reino. Son los que de alguna manera administran el cobro de impuestos porque tienen las redes para poder hacerlo. Y en ese sentido, Efectivamente. como que la disección que uno pudiese hacer entre lo político y la religión acá, en cierta medida, podría ser también una forma de análisis un poquito forzada. En realidad, Sí, uno podría decir, mira, están implicados tanto lo político como lo religioso dentro de este campo. No hay una disección real entre los motivos religiosos y políticos, porque en realidad los dos están totalmente imbrincados, no solamente de un punto de vista teórico, sino también de gestión del reino, que dependía muy efectivamente. fuertemente de los obispos. No sé si te parecería también Sí, interesante esa mirada. sí. Y de hecho, por ejemplo, cuando se habla de que Leovigildo persiguió cristianos, o sea, católicos, ¿Mm? no son muchos los perseguidos y normalmente los nombres con que nos encontramos de los desterrados son gente que tuvo vínculos con el Menegildo. Pero en Ah, cambio lo vemos con relaciones estrechas con otros clérigos católicos y con hispanoromanos que envía de embajadores que también son católicos y que probablemente también eran clérigos. Entonces, claro, efectivamente, aquí se mezcla mucho lo religioso con lo político, estaban muy vinculados. Y con respecto a lo anterior, en la relación con el Imperio Bizantino, algo que llama mucho la atención con la crónica de Juan de Víclar y también con la crónica de Isidoro, es que es muy habitual que ellos hagan, traten de ensalzar el reino visigodo como un reino que está en expansión, en apogeo, y en contraste nos hablan de un imperio bizantino que está decadente. Porque claro, eh, Atanagildo es contemporáneo a Justiniano, pero después Leovigildo es contemporáneo de Justino, del, del sucesor de Justiniano, y después de Justino viene cambio dinástico, vienen pérdidas territoriales, vienen un montón de problemas. Entonces, efectivamente, si uno se pone objetivo, uno dice, ah, claro, pero efectivamente, o sea, a los bizantinos no les estaba yendo tan bien, pero sigue siendo el imperio romano. Entonces, esta propaganda de este reino visigodo auspicioso, por lo que uno va viendo cómo van creciendo en la península, van tomando elementos en la coronación, van generando todo un proyecto de unificación en lo legal, en lo religioso, después que se concerta con el catolicismo, uno dice, sí, efectivamente, aquí está funcionando la cosa. Yo creo que fuera del tema central, tal vez de la ponencia, eh, también resulta interesante esto porque siempre se nos ha presentado la conversión al catolicismo por los arrianos como una situación que sucedió a través del típica también que Orlandi establece el ex simplis regis, ¿ya? El ejemplo del rey, que si el Sí, rey se convierte, el resto también se convierte. Pero yo no sé si sabemos tanto efectivamente de si hubo rebeliones arrianas
frente a esa conversión. Ese espacio queda bien, porque posiblemente también los cronistas tratan de esconder posiblemente esas tensiones Claro, hablan de y tres, pero pueden donde haber habido muchas más. claro, claro. Mm, Entonces, también ahí una reina que era arriana acérrima, posiblemente claro, también representara una parte importante de la sección que pudo haberse resistido a estos procesos también. claro. Entonces, allí están los silencios de los cronistas, son también muy reveladores de aquello que se quiere mostrar y aquello que no se quiere mostrar. Exacto. Y probablemente, por ejemplo, lo que pasa con Goswinta, que hace esta última rebelión arriana, yo siempre pienso, más que una rebelión arriana, yo creo que aquí había un golpe de Estado. Mm, Quería sacar a Recaredo. Ahora, lo que no sabemos es a quién quería, a quién iba a poner. Y ahí claro. tenemos un... Entonces, de repente es como, oye, pero ¿qué habrá pasado con el niño que llegó a Constantinopla? ¿Estaría vivo todavía o no? Entonces, ahí son algunas de las lagunas que se nos van generando con las crónicas de estas omisiones. Entonces, claro, probablemente el niño todavía existía, o probablemente no, probablemente había algún pariente del que no sabemos, o algún líder que estaba en las sombras. Sí, es bien interesante. Sí, De sí. hecho, es como bastante novelesco todo esto. Así es, colega. Bien, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta al respecto. Estamos justo también en la hora, a las 19 horas, la sesión estaba programada justamente para este tiempo. Creo que no tenemos más comentarios ni preguntas. Bien, entonces en función de aquello, bueno, nuevamente volvemos a agradecer como equipo a la profesora Ana Luisa Hines por su presentación, por lo interesante también de la temática y por los conjuntos de temas también que se van abriendo en la discusión. Así que agradecemos fuertemente su presentación. Por otra parte, quisiéramos también dejar algunas noticias, ¿ya? Algún poco de publicidad. Entramos en la etapa publicitaria, ¿ya? Es importante indicar que ya están abiertas, muchachos y muchachas, para los que están escuchando sincrónicamente, como quienes puedan también revisar esta grabación, que la subiremos prontamente al canal de YouTube de la Comunidad de Estudios Medievales de Chile, que ya están abiertas dos postulaciones. La primera corresponde a la tercera jornada de estudios medievales que se van a desarrollar en el mes de marzo del próximo año, que su temática tiene que ver fundamentalmente con los grupos marginales en el mundo medieval. Así que también para las personas que estén interesadas en participar, toda la información se encuentra en nuestro canal de Instagram, ¿ya? En las cuales se encuentran también las bases de la postulación. En segundo lugar, también tenemos también abiertas, hace poquito abrimos las postulaciones para la próxima versión de este mismo laboratorio, 8 sesiones, al igual que sucedió en este año, los últimos días miércoles de cada mes, para que también colegas que estén en proceso de investigación, que tengan temáticas que están interesados, que estén también construyendo sus proyectos de investigación o aquellos que hayan terminado un proceso de investigación y quieren dar cuenta o contarnos sobre los resultados o hallazgos de sus investigaciones, por favor, este espacio está abierto para todos ustedes, tanto en el ámbito de la historia, la literatura, la filosofía, como la historia del arte, ¿ya? Eso también es muy importante que lo tengan en consideración. No solamente en estudios relacionados puramente a la historia, sino también a las otras disciplinas que convergen en los estudios medievales. Eso sería por el momento. No sé si algún colega quisiese agregar alguna información que me haya quedado a mí en el tintero, por el momento. Estamos bien, entonces. Bien, muchachos y muchachas, muchas gracias entonces nuevamente por su presencia. Muchas gracias a Esperemos que todos le hayan también por su sido, presencia y por esta no, invitación. muchas gracias también a Muchas ti. gracias, Ana Luisa, y muchas gracias también a nuestro insigne maestro de ceremonia, Eduardo. Sí, ahora también debo agradecer y aprovecho también esta instancia para cerrar este primer ciclo, agradecer a todo el equipo ejecutivo, entre comillas, ejecutivo de la comunidad de estudios medievales, al profesor Raimundo Meneghelo, a nuestro querido amigo Ezequiel Monge y a todo el grupo que ha permitido el poder desarrollar estas actividades, que ha participado permanentemente de ellas y que nos va a ayudar también en esta segunda convocatoria para poder organizarla y para que todo salga tan bien como sucedió este año. Así que muchas gracias y también les deseamos el mejor de los mejores cierre de semestre para los que somos profesores, para los estudiantes, para aquellos que le vaya excelente también su cierre de asignaturas y también obviamente para el público general que tenga un excelente fin de año. Así que un fuerte abrazo a todas y a todos, que estén muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. Eduardo, muchas gracias, Lorenza. Que esté todo muy bien. Aunque estén todos muy, muy bien.